Hola, bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión vamos a hacer un análisis particularmente interesante en este momento, en compañía de César Romero, editor y dueño de la revista Americanos, una revista que se edita en los Estados Unidos, dirigida específicamente a los nuevos estadounidenses, a los estadounidenses nacionalizados, especialmente de origen latino. Vamos a tratar de analizar cuál es el papel de los latinos ahora en la política de los Estados Unidos. César, gracias por estar con nosotros. Pepe, muy buenos días, qué gusto estar contigo. Uno de los temas importantes en esta elección, o por lo menos es de lo que se habla en esta elección, es el crecimiento de la población latina, el crecimiento de la población hispana y su creciente importancia en la política de los Estados Unidos. ¿En qué grado es correcto esa impresión? Mira, el asunto son una minoría, es importante. Ahora es una inmensa minoría. Hacia adelantito, un par de décadas, van a ser un tercio de Estados Unidos. La migración latina va a ser la fuente de las olas que han construido ese país, la más grande. Entonces es un fenómeno muy importante. Hoy, al día de hoy, para la elección anterior de Obama, para la elección que viene, representarán en el cálculo más optimista por ahí de 15 millones de votos. El tema es, en un juego electoral donde las reglas son de la mitad-mitad, el 50-50, es como el sistema está diseñado para eso, podríamos decir, pues van a decidir todo. No es tan fácil, porque los latinos están concentrados en estados, tú sabes cómo funciona el sistema electoral norteamericano, están concentrados en estados ya de por sí demócratas. Entre California y Nueva York está un pedazote del mercado latino, donde van a decidir la elección a raíz del crecimiento de los ciudadanos. Te doy un dato, cada minuto 2 jóvenes latinos cumplen 18 años, por ende entran como potenciales votantes de estos cerca de 30 millones que podrían llegar a votar, y entonces va a depender si la gente está motivada a ir a las urnas. Aquí el tema migratorio es claramente, y eso hay quien lo disputa y siempre lo han perdido y lo seguirán perdiendo, está en el corazón de la comunidad latina, siendo verdad que la mayoría de los latinos ya pertenecen legalmente y culturalmente, están en ese proceso a la sociedad estadounidense. Lo que te estoy diciendo es que la mayoría de los latinos nacieron allá y, por supuesto, la gran beta, tú lo sabes, 2/3 de todos los latinos tienen sangre mexicana. Ahora, el punto es decir, efectivamente el crecimiento demográfico de la minoría latina se da por el nacimiento ya de los latinos en Estados Unidos. Ahora, el punto, sin embargo, también es este peso que se les adscribe. Es real. Es real, pero no es como nada en la política, es una cosa definitiva y segura. Uno dijera, y sobre todo desde la perspectiva mexicana de acá, que los latinos son como la población afroamericana, van a votar siempre, para siempre, como el voto verde tradicional acá de algunos estados a favor del PRI, van a votar desde ahorita, para siempre, por los siglos de los siglos, para el Partido Demócrata. Eso no es cierto, yo diría afortunadamente no es cierto. 3.5 de cada 10 latinos votaron por Reagan, 4 y un poquito más votaron por George W. Bush, un hombre muy poco popular, pero que sabía conectar con los latinos. En este escenario de hoy, si la elección fuera hoy, con las provocaciones o la estrategia política liderada por el señor Trump y avalada tácitamente por el establishment republicano, bueno, parece ser que el juego es perder a los latinos, lo cual, según el consenso del análisis político estadounidense, es el suicidio del Partido Republicano. Como bien dicen, por los republicanos están votando los hombres, particularmente los hombres, no quiero decir viejos para no autoincriminarme, pero los hombres de arriba de 50 años son la base fundamental del Partido Republicano. Si no me equivoco, solamente tienen 2 de cada 10 votos, no son de hombres de población blanca mayor de 50 años. Entonces, si hoy fuera la elección,
claramente, y los latinos estuvieran tan enojados y articulados, porque no basta enojarse, hay que participar, cosa que no hemos visto, pero supongamos que están enojados porque nos están acusando de violadores y de muchas otras barbaridades, entonces en un movimiento defensivo salgan a las urnas y se manifiesten claramente en contra del candidato republicano. Ojo, no necesariamente a favor. Hay dos opciones, pero la motivación es ir y repudiar al candidato republicano, sea quien sea, porque aquí el daño que le está haciendo a la necesidad profunda que tiene el Partido Republicano de abrirse el señor Trump, pues seguramente quedará más allá de su próximo, yo diría, deseado desplome que viene cuando inician las primarias. El deseado, diría yo, por lo pronto. Pero en ese sentido, sin embargo, volviendo al tema de los latinos en específico, hay ciudades donde sí ahí se ha sentado el poder de los latinos. Los Ángeles puede ser una, Chicago puede ser otra, Nueva York en alguna medida, sí, Miami ciertamente. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay otras ciudades también con una gran población latina donde no se ha dejado sentir. San Diego sería un ejemplo. Mira, San Diego, San Luis, Missouri, Atlanta, esas son las que van a decidir políticamente en la siguiente elección. Como te decía, en las grandes ciudades, aunque los latinos lleguen a ser mayoría, todavía en términos de presencia pública, a veces es un poco ruda la palabra, pero podemos llegar a ser invisibles. Te cuento muy breve una anécdota. Por ahí del 2006, 2007 me tocó vivir en Chicago, se organizó la primera marcha, gran marcha a favor de la reforma migratoria en la zona latina. No se publicó una línea en ningún periódico que no fuera en español. No era conspiración, no era el complot, no lo veían, no se asomaban, es el gigante invisible que tienen enfrente. Otro dato. Tú sabes que el canal de más audiencia en la televisión de Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, es Univisión. Y en términos de negocio, en términos de influencia, en términos de presencia, ni remotamente son el más importante. No reciben la proporción de anunciantes en función que recibe un canal en inglés como una cadena de ABC o CBS o NBC. Esto se debe a que todavía el músculo político de la comunidad latina está empezando a desarrollarse. Y esto nos trae al tema que estás planteando, la demografía. Hay quien sostiene que no hay clase media latina, y lo sostienen en serio, un poco diciendo, los cubanos de Nueva Jersey se llamaban cubanos, comerán comida cubana de vez en cuando. Alguna vez, tú lo conoces muy bien, el senador Bob Menéndez, hoy en Problemas, en cortos nos platicaba que su base original por la que él fue electo senador era cubano-americana. Esa población se diluyó. Entonces la tesis es, en cuanto se integran plenamente, en cuanto realmente se da esta mezcla al mainstream, a la corriente dominante, dejan de ser latinos, lo cual es debatible, por supuesto. ¿Y los dejan dejar de ser latinos? Mira, la sociedad del mainstream puede ser muy cruel en ese sentido. Toma un par de generaciones. Históricamente, y aquí sí iré un poco en contra de una parte del pensamiento dominante desde acá de México sobre lo que ocurre allá, esta idea de que los gringos son malos y todos son racistas. Hace 100 años eran los italianos. Y bueno, pues se burlaban de la escuela y había los apodos del Guido y del estereotipo italiano. Pasan unos años y ese italiano, algunos sí ceden a la presión, se cambian del nombre y ya no son Alfonso. Te acordarás de aquel poderosísimo senador Domenici, que un día en un statement, en una discusión importantísima en el Senado, pues nos contó que también él era hijo de inmigrante indocumentada. Su madre italiana de principios del siglo pasado había sido inmigrante indocumentada. Yo digo que Estados Unidos sí sigue siendo, a pesar de estas cosas que vemos, una sociedad abierta a los inmigrantes, toma una generación, toma un poco más, pero al final sí los dejan. ¿Es la influencia de la minoría latina tan grande como se plantea en los Estados Unidos? Tú recuerdas, yo lo admiré mucho, a Huntington, el gran politólogo. Samuel Huntington. Samuel Huntington. El choque de las civilizaciones. Y el libro Contra José.
El choque de las civilizaciones quizás sea uno de los libros más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, y el libro para denunciar la supuesta contaminación del inmigrante mexicano en particular. Bueno, yo creo que no solo estaba con información equivocada, sino era profundamente, por decirlo, miope. Él confundió en su libro, que esa es la tesis, estos son muchos y van a mañana, decían, el presidente católico se va a ir de rodillas, el señor Kennedy se va a ir de rodillas al Vaticano, estamos cediendo la soberanía porque él le profesa por la independencia. Decía Huntington en su libro célebre de finales de los 90, que gracias a Dios le fue muy mal, en ventas y en influencia, fue vapuleado por todo el círculo pensante de Estados Unidos. Él decía, es que José no aprende inglés, es que míralo, no usaba esas palabras, pero está más chaparro, es muy moreno, se niega a hablar nuestro idioma. Él confundió al señor José, que llegó en 1960, con el otro señor, que ese ya no se llamaba José, ya era Jesse y era dueño de un negocio. Lo confundió con el que acababa de llegar. Es cierto, y tú lo señalabas. La migración latina, y particular mexicana, fue un gran constante. Para ponerlo en grande, 1960, 2005, 2006, ya se cerró. La mayoría de lo que está diciendo el señor Trump es falso. Los mexicanos ya no cruzan la frontera, son más, desde hace años, los que se regresan para acá que los que van para allá. La tasa de migrante mexicano es negativa. El grupo migrante que más llega a Estados Unidos son los asiáticos. No los están viendo. Hay una gran población de migrantes indocumentados, polacos, irlandeses, que como son blancos no se ven. Canadienses, entre paréntesis. Canadienses, por supuesto. Cuando tú tienes reglas malas, obtienes resultados malos. Lo que está pasando realmente, y el gran tema es, ¿México va a dominar Estados Unidos? México ni se lo plantea, ni la sociedad mexicana. Ojalá la sociedad mexicana estuviera más vinculada con la sociedad mexicana de allá. A veces parece nada más, dame mis remesas. La verdad es que yo creo, la historia nos lo ha enseñado, aunque suene chiste, la cultura americana, la cultura estadounidense es tan fuerte que sí integra. Yo creo que el proceso de integración de los inmigrantes a su nueva realidad, que es a lo que se dedica mi revista, es un proceso que toma tiempo, es un proceso exitoso. Tú preguntabas de demografía, 1 de cada 3 niños de kinder es latino, y luego se van a la primaria, pero ya no se está expandiendo. Si tú ves la demografía latina, es una figura donde ya la base no es los más jóvenes ya no es la más ancha, están en la escuela. A partir del año pasado, y ahí es donde está la respuesta de fondo, y es una respuesta que toma tiempo. A partir del año pasado, entra el grupo étnico, si se le puede llamar así, raza dicen allá, que más entró de alumnos de primer ingreso a la universidad fueron los latinos. Entonces podemos esperar que en 4 años, en 10 años, la influencia latina se haga sentir. Mira, la palabra latina es cuando un buen amigo decía en una discusión sobre migrantes, cuando ya se identifican como latinos, pues ya no son mexicanos, tienen raíz mexicana orgullosamente, o colombiana o venezolana, pero es una nueva identidad que se irá diluyendo, yo estoy seguro. Te doy un último dato en ese sentido. Más de la mitad de los latinos se consideran blancos. Y eso no es un asunto de color de piel, es un asunto de clase, una palabra que allá no se usa, pero es un asunto de integración, un asunto de pertenencia a un país donde se alienta. Estados Unidos sigue teniendo la ventaja. Imagínate que aquí mañana te dijeran somos chinos mexicanos, somos colombianos mexicanos. La presión social es fuerte, somos un país mucho menos diverso que la sociedad estadounidense. Absolutamente, pero al margen de eso, yo diría que esa misma situación va a hacer que eventualmente la relación entre ese grupo latino y la sociedad mexicana se deteriore. Mira, yo tengo la esperanza de que no. Yo tengo mi proyecto en el que estoy trabajando, son 2 ejes, ya les mencioné uno, el otro es reivindicar nuestras raíces, en la medida, y esa es la gran inversión que yo creo que México gobierno, México país, se ha negado a hacer. Hubo, digamos, en algún momento destellos de interés, algunos signos simbólicos desde una diplomacia absolutamente superada para estos retos. Esto es demasiado grande para dejárselo al gobierno, evidentemente, donde la gente reivindique su raíz, su identidad cultural,
no su lealtad a un gobierno o a un partido, es que a veces es lo único que se ve. Yo creo que habrá, y a veces ya ocurre, un cierto frustración. Mi primito, el gringuito que ni siquiera sabe hablar español y mira lo que prieto está. Hay muchos desencuentros, sí existen ya, porque no estamos hablando de un fenómeno nuevo a futuro. Pepe, tú sabes que una media docena de estados en México tienen más hombres de ese estado allá que acá, cuando la migración era de hombres. Ahora también en algunos casos hay una proporción muy grande también de mujeres. Y eso genera desfases. Yo soy optimista, yo creo que compartimos en un mundo que se está haciendo mucho más chiquito, muchísimas cosas en común con la comunidad. Cuando tú ves que la quinceañera, esta fiesta típica, se empieza a asumir, la americanización de México es un fenómeno real que nos escandalizó cuando éramos más chamacos, y la mexicanización de Estados Unidos también es un fenómeno real que escandaliza a alguna gente, pero si lo vemos con un poco de serenidad, en un mundo, insisto, cada día más compacto, con influencias muy fuertes de las otras regiones, vamos a tener mucho más en común en este universo, digamos, un subuniverso, y no en sentido despectivo, sino profundo, de Chicago, Michoacán, de Puebla, Nueva York, donde se celebran tradiciones de los dos lados. Hay casos negativos, la influencia del mundo del pandillero en Centroamérica. Hay que cuidar de eso. Pero yo sí creo que en la medida que maduremos y sepamos que nuestras identidades, nuestros valores fundamentales no son tan distintos, vamos a encontrar, mira, para ponerlo simple, no creo que sea una desfachatez hablar de la economía de América del Norte. Podemos pelearnos en todo lo demás y bueno, es que ya quieres poner el dólar o es que quieres que nos gobierne tal. No es eso, pero ya hay una economía integrada por necesidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que las sociedades van a ir marcando ritmo. Sí, yo creo, en mi cuenta personal, los mexicanos de México le debemos a los mexicanos de allá. Estamos en deuda con ellos y lo vemos ahorita. No es casualidad que los ataques no salen contra los migrantes o contra los latinos, sino contra los mexicanos. Y es un hecho que la comunidad mexicana que radica allá tiene grandes desafíos de organización y de liderazgo. ¿Quiénes son los líderes de la comunidad mexicana? Ricky Martin, que qué bueno que está saliendo ahorita, un conductor de televisión como Jorge Ramos. La verdad es que tenemos muchos espacios y ahí del lado mexicano sigo pensando que quedamos en deuda con las necesidades de un segmento de nuestro país que pues ha dado mucho por México. Ahora, en ese sentido me gustaría preguntarte, el embajador nombrado de México en Estados Unidos, Miguel Mazáñez, ha pasado más de una década allá. Su especialidad es comunicación política, es encuestas, es tema de imagen. Y uno de sus proyectos ha sido el de valores, el de tratar de mantener una relación entre los hispanos o los mexicoamericanos, si lo quieres decir de esa manera, con México. Y ahora se dice que pretende de alguna forma buscar una incorporación de los mexico-estadounidenses al diálogo binacional México-Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? Mira, no puedo verlo más que positivo. Creo yo que independientemente de que en el mundo no tenga el hombre una formación muy amplia, ninguna para ser francos, en el asunto de la diplomacia decorativa, del coctelito y de todo esto, que él lo conoce porque ha vivido en el mundo, la élite académica de Estados Unidos, a partir de este gran producto que él es parte de ello, de la encuesta mundial de valores, está, creo que, en perfecta sintonía con lo que te estaba comentando hace unos momentos, Pepe. Ahí hay grandes espacios de conexión, de construcción. Digamos que hace 20 y tantos años, cuando se da este gran acuerdo comercial poco popular, que es el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, se tiende un cableado muy grande a nivel de los grandes intereses de integrar una economía, pero faltan una gran cantidad de pequeños cables sociales, comunidad a comunidad, donde hay muchísimo que se puede hacer, y la verdad es que si este hombre en el tiempo que estará, porque claramente es un embajador de designación política, evidentemente su principal virtud, que no es menor,
es su cercanía con el presidente. Tú sabes, tú has vivido mucho tiempo en Washington, sabes que eso es oro puro en términos de interlocución. El hombre de confianza del presidente es más atractivo y va a tener más puertas abiertas que un señor muy educadito que agarra su vasito y que sí, mucho gusto, pase usted. Él representa al grupo del presidente, al grupo político, incluso a nivel local en México, es de esta región del grupo del Estado de México, y en ese sentido, más allá de su encomienda política principal, esta otra posibilidad que tiene, si este hombre es capaz de trabajar con la red consular y que la red consular sea proactiva para acercarse, además, Pepe, es casi indispensable una respuesta enérgica, sólida, de acercamiento de nuestra sociedad con la sociedad nuestra de allá, porque nos conviene. A México le conviene, a Estados Unidos le conviene, y no verlo así, bueno, pues es caer en tentaciones un poco de estar, dicen allá, en denial, de hacernos tontos. No, pero los mexicanos, tú sabes que tenemos así, la sociedad mexicana tiene la política del avestruz, ¿no? Simplemente esconde la cabeza bajo la arena y no quiere ver las realidades. Pero sí, es otro negocio. Lamentablemente sí, en términos de comunicación, por desgracia a veces creemos que funciona. La idea de no hago nada, no hago olas, es un bully este señor, me hago un ladito. La verdad es que funciona poco. César Romero, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.